Yo quería ser astronauta, siempre digo soy un astronauta frustrado que solo ha llegado al Everest y en el Everest pues he visto todo lo que queda por descubrir en el planeta, ¿no? Muchas veces creemos que los descubrimientos están muy lejos y lo que no entendemos es que el gran descubrimiento está dentro nuestro, ¿no? Es decir, descubrimos desde nuestro interior y el gran misterio está en descubrir por qué nos emocionamos o cómo nos emocionamos, cómo vivimos o por qué vivimos. Son preguntas, el cómo es muy físico, el por qué muy filosófico, ¿no? Pero se juntan en esa exploración, ese descubrimiento que no puedo salir. El alpinismo, en el fondo, volviendo a él, para mí es un peregrinaje, ¿no? Un peregrinaje que me lleva a una geografía exterior que es alucinante, de muchos colores, de muchas culturas, pero en el fondo me lleva a una geografía interior que es muy profunda y a veces insondable, ¿no? No podía cruzar al otro lado porque quedaban muchos abrazos pendientes que dar en este mundo. Esta es una frase de nuestro invitado de hoy cuando decidió no pasar el velo. Queridos amigos y amigas del canal Somos Alma, estamos felices de estar de nuevo aquí con vosotros una semana más y como siempre con un corazón agradecido a vuestro cariño, a vuestros likes, a vuestras suscripciones, a vuestros comentarios. Y pasamos a nuestro entrevistado de hoy, que es Jordi Tosas. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy agradecido de estar aquí. Bueno, tenemos que deciros que Jordi Tosas es un destacado alpinista, guía de montaña, pero es que ha ido a las cumbres más altas del mundo. Ha hecho todos los 8000 y más, y además varias veces, ¿no? Y con esa unión e interconexión entre el ser y el universo, como todo uno, ¿no? Y yo digo que el alpinismo tienes que estar tan concentrado y tan en el aquí y ahora que es el único, para mí el único deporte o situación en la vida que o sí has de estar con los cinco sentidos, con la atención, sintiendo uno, que eres uno con todo y porque además la naturaleza habla y si no, arriesgas tu vida. Y además también pienso que es el deporte en el que, claro, al estar en ese estado y en esos lugares y estar con personas, eh, hay una interconexión y una ayuda entre todos. Hay unos lazos de unión que me parece que son increíbles porque son como del alma. No sé, Jordi, ¿tú qué piensas? Bueno, ante todo, decir que no he hecho todos, no he subido a todas las montañas más altas del mundo, están ahí. Bueno, bueno. Lo bonito de estar ahí arriba es que ves todas las que te quedan, que es una cosa preciosa, ¿no? Esa humildad que te da la propia naturaleza de haber llegado a un objetivo y decir que estás abajo, pero sí que estoy de acuerdo con todo lo que decías, es decir, el alpinismo para mí es mucho más, ¿no? Que un simple deporte, es un arte. Con arte entiendo esa vida que es un todo, ¿no? Es decir, no puedo vivir sin esa acción y la acción me ayuda a vivir en sí misma, ¿no? Entonces, la conexión, esa lengua que acabas hablando pues con la naturaleza, con las montañas, contigo mismo y con toda la gente que te está envolviendo, hace que vivamos unas experiencias muy diferentes a las que se viven aquí abajo, ¿no? Es decir, la sociedad del día a día, no sé si llamarla la realidad que vive aquí abajo, ¿no? Es decir, es una realidad muy llena de ruido, es una realidad que no nos deja conectar realmente con algo mucho más allá, ¿no? Es decir, esa
Cuando estamos en una montaña, cuando estamos en una cumbre, cuando estamos solos, en medio de la nada, ¿no? Porque muchas veces puedes sentirte en medio de la nada, sea en un bosque aquí en el Pirineo donde vivo o en medio de la Antártida, separado cientos de kilómetros de la primera persona viva del planeta, eh, sientes esa conexión, ¿no? Te sientes formar parte de algo mucho más grande de lo que tú eres, ¿no? Es como esa imagen del océano y tú eres una gota de agua de un océano que se volverá ola, pero que desea en el fondo volver a formar parte de ese océano, ¿no? Es decir, esa conexión que sientes con un todo único a través de tu diferencia de ese tono, de ese todo único, es impresionante, ¿no? Entonces el alpinismo es el aquí y ahora, es el hecho de crear el tiempo, de hacer tú mismo tu propio tiempo y darte cuenta que el tiempo en sí mismo no existe, ¿no? Eres un flujo de algo mucho mayor que te está llevando a alguna parte. Tú has dicho antes que el alpinismo es un arte. Tenemos que recordar a las personas que nos están viendo que en el 2019 fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. O sea que es un reconocimiento de que es un arte y es un arte completo, es un arte increíble de unidad con todo y con el todo. Es impresionante. A través del respeto, me gusta decir a mí Ay, siempre, ¿no? sí, Si sobre la, todo, es que es verdad, porque eh, cada uno, cada paso que das, eh, aceptas la naturaleza como es, con sí, el máximo respeto y no le vas a culpar de nada. exactamente. Aceptas las cartas de un juego, aceptas el ritmo de un baile, aceptas las pausas de una música, no hay más, ¿no? Es decir, es ese lenguaje que te permite mirar una montaña y ver un lienzo donde plasmar un momento efímero que va a desaparecer cuando tú ya hayas pasado por él. Es lo más grande del alpinismo, ¿no? No busca la perpetuación, sino que busca lo efímero, precisamente. Qué bonito es eso de lo efímero. Es que es la vida, es realmente la vida, ¿no? Y lo efímero de la vida. Yo le pedí a Jordi que me hiciera un poquito de biografía o de currículum y me ha parecido tan bonito que os lo voy a leer. Dice, siendo un niño veía la nieve desde el mar. Hay que decir que él nació en un pueblito de la Costa Brava, en el Mediterráneo, ¿no? En Girona, Blanes, sí, sí. en Blanes. Dice, con 9 años empecé a ver el mar desde las montañas, o sea que ya hacía alpinismo, ya subía montañas a los 9 años. Y Sí, desde entonces sigo pisando los glaciares y las cimas con el Mediterráneo corriendo en mis venas. Como dice Serrat, los que nacimos en el Mediterráneo, ahí está, no lo puedes evitar, está dentro, ¿no? Profundo. La física, las matemáticas y la filosofía me enseñaron el significado de la palabra libertad. La montaña me la mostró y la vida me la ha dado. La formación de nuevos guías, la medicina de montaña y otras disciplinas académicas dan consejos. El alpinismo, los reflejos. Desde la escalada al máximo nivel, a los 8000 en estilo alpino, esquís y snowboard, vías nuevas en el Ártico y la Antártida pasando por el Himalaya, escaladas en el desierto y en la jungla, del hielo patagónico a Vietnam. No importa dónde llegues, lo importante es que vayas. Soy un nómada, uno de aquellos que se gana el pan y se lo come en las montañas de nuestro planeta. Solo espero que salga el sol o que llueva cada mañana para celebrar el ciclo de la naturaleza y seguir viviendo como parte de ella. Me parece increíble. Me encanta. Bueno, tú querías ser astronauta, ¿no?
Sí, 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 era mi sueño cuando era un niño. Bueno, y no tan niño. Quizá por eso empecé la carrera de física, para poder llegar a ser astronauta. Y bueno, lo que lleva el astronauta es el descubrimiento del Exacto, universo, de nuevos planetas, de nuevos lugares, de donde no ha ido nadie, o muy poquitos, ¿no? Pero eso es lo que tú estás haciendo. Eres un astronauta de las montañas, porque estás escalando cumbres, ¿no? Y llegando a sitios donde no hay nada y no hay muy poquita gente que haya ido y a la vez está todo, exacto, ¿no? exacto. Es ese niño, ¿no? Es decir, yo siempre digo que somos un niño y nunca debemos dejar de ser ese niño que tiene curiosidad por descubrir, ¿no? Descubrir. Cuando te haces mayor, te dicen explorar, ¿no? El niño no sé si tiene el concepto de exploración, pero tiene el concepto de descubrir. Va descubriendo pues, un nuevo color, va descubriendo una nueva emoción, va descubriendo nuevas cosas, ¿no? Quizá el espacio es eso que nos queda por descubrir ahí fuera, de una forma cuando salimos al balcón o miramos por la ventana una noche o estamos en un prado, y te imaginas el misterio que está en lo negro, ¿no? Es decir, más que en las estrellas, en lo negro. Que digo yo, ¿no? ¿Qué habrá ahí en hecho tan negro, ¿no? Las estrellas las veo, pero lo que está en medio de ellas no lo puedo ver, ¿no? Y pues sí, yo quería ser astronauta, siempre digo, soy un astronauta frustrado que solo ha llegado al Everest. Y en el Everest, pues he visto todo lo que queda por descubrir en el planeta, ¿no? Muchas veces creemos que los descubrimientos están muy lejos y lo que no entendemos es que el gran descubrimiento está dentro nuestro, ¿no? Es decir, descubrimos desde nuestro interior y el gran misterio está en descubrir por qué nos emocionamos o cómo nos emocionamos, cómo vivimos o por qué vivimos. Son preguntas, el cómo es muy físico, el por qué muy filosófico, ¿no? Pero se juntan en esa exploración, ese descubrimiento, que no puedo salir. El alpinismo, en el fondo, volviendo a él, para mí es un peregrinaje, ¿no? Un peregrinaje que me lleva a una geografía exterior que es alucinante, de muchos colores, de muchas culturas, pero en el fondo me lleva a una geografía interior que es muy profunda y a veces insondable, ¿no? No llegas nunca a ver el fondo de lo que estás buscando. El día, yo creo que si me respondiera la pregunta dejaría de buscar montañas, pero la naturaleza tiene esa magia de no dejarnos nunca dejarnos de preguntar, ¿no? Es decir, cada pregunta ella nos responde parcialmente para que sigamos preguntándonos, ¿no? Esa es la gran magia que tiene la naturaleza. Y cuando subes, vas solo. Depende, hay veces que sí, soy, vamos a decir, un alpinista o un montañero que le gusta mucho la soledad buscada, porque el silencio es el que me permite ahondar en la geografía interior muchas veces, pero me gusta mucho compartir, ¿no? El hecho de compartir, el hecho de tener, vamos a decir, una persona al lado donde puedas dar gracias de lo que estás viendo y de lo que estás viviendo, es lo que te hace falta realmente cuando estás solo, ¿no? Es decir, cuando estás solo, mucha gente piensa que en los momentos más duros y más difíciles lo pasamos muy mal, ¿no? En esos momentos es muy fácil, ¿no? Yo creo que el cuerpo está preparado, la evolución nos ha preparado para poder solventar grandes problemas, pero no nos ha preparado para estar solos en los momentos bonitos, ¿no? Los momentos bonitos son para compartir. Ese momento en que ves una luz, ves un sol, oyes algo, hay algo que quieres compartir para dar gracias con otra persona, ¿no? Es decir, jo, qué bonito es esto, ¿no? Es decir, no es lo mismo decirlo solo que poder compartirlo con otra persona a tu lado o con más personas a tu lado, ¿no? Es decir, hay una comunión de las conciencias en ese momento que multiplica la emoción o el sentimiento que tú tienes en tu interior. Sí, es una experiencia, no es una cosa mental, sino es una vivencia que está impregna cada célula de tu ser, ¿no? Exacto. Entra en resonancia, hay algo que entra en resonancia dentro de ti, pero esa caja de resonancia se multiplica si hay más gente a tu alrededor, ¿no? Es decir, no es lo mismo resonar tú solo con el universo que resonar con más gente, ¿no? Es decir, sobre todo en esos momentos podría llegar a decir de felicidad, ¿no? Cuando realmente sientes que eso es muy especial, ¿no? Que trasciende lo especial que pueda ser cualquier otro momento.
¿El hombre es trascendente de por sí? Yo soy trascendente de por sí, no me atrevería a hablar por los demás, cada cual debería decidir y pensar si es trascendente o no. Para mí hay una trascendencia, trascendencia en el sentido de saber o creer, porque al final es una creencia esa trascendencia, que formamos parte de algo mucho más grande de lo que creemos, que la realidad que vivimos es parcial y que sencillamente somos esa gota en el océano sin percibir el propio océano, ¿no? Exacto. Me imagino que has tenido muchos accidentes, muchos momentos tocando la muerte. ¿Tienes miedo a la muerte? No, en ningún caso tengo miedo a la muerte. Negaría el propio ciclo de la naturaleza, ¿no? Es decir, la muerte es la consecuencia de estar vivo y estar vivo es consecuencia de que voy a morir, ¿no? Es decir, es un momento y los que vivimos en la naturaleza, yo vivo en un pequeño pueblo del Pirineo, vemos cómo la naturaleza se duerme en un momento del año, que es el invierno, y vuelve a renacer ahora en primavera, ¿no? Y de nuevo vuelven los colores, de nuevo vuelven los olores, vuelven los sonidos de los pájaros, pero ha habido un momento de letargo, de muerte, ¿no? Es decir, se ha secado el río porque estaba helado, el agua ahora, la naturaleza siempre digo que vuelve a sangrar, la muerte forma parte del ciclo de la vida, no puedo entender la vida sin la muerte. Tú estudiaste matemáticas y un gran representante de las matemáticas fue Pitágoras. Y Exacto. Pitágoras, él creía en la inmortalidad y él creía en la reencarnación. Es lo que has dicho tú, de que la vida sigue, ¿no? Hay un periodo que está todo frenado, parado, pero es la propia naturaleza y la propia naturaleza tiene esa fuerza de vida que vuelve a resurgir, ¿no? Y es un ciclo continuo, ¿no? Hemos empezado el programa con una frase tuya que dijiste, no, no, un momentito, que tengo muchos abrazos que dar todavía, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Has estado con dos experiencias cercanas a la muerte? Sí. Cuéntanos. Sí, yo creo que una estuve en el otro lado, por llamarle de alguna manera. A veces utilizamos pues esta forma de hablar porque no sabemos hablar de otra manera, ¿no? Es decir, estuve en el otro lado y me dijeron que aún me quedaba alquiler en este y me devolvieron, ¿no? Es decir, no me acuerdo nada de ese momento, pero sé que volví con una paz muy grande, ¿no? Es decir, fue la primera. La segunda fue muy consciente de que iba a morir en una montaña muy grande, en el Himalaya, en Karakorum, en Pakistán. Hubo una luz muy pronto por la mañana y esa primera luz, éramos tres compañeros, tres amigos, uno de nosotros murió, Rick murió en el primer impacto con la luz, fue una luz monstruoso, y Stefan cayó unos 70 metros más abajo de mi posición donde yo estaba. Y ese día eran las 8:30 de la mañana, exactamente, más o menos, cuando fue el primera luz. A partir de ahí yo quedé muy expuesto, estaba en medio de la cara sur del K2, completamente expuesto. Había una pequeña piedra delante de mí. A veces el destino se ríe de ti, te da esa pequeña, ¿cómo diría, no? Esa pequeña esperanza, que en este caso era una piedra pues más o menos del tamaño que estoy haciendo con mis manos, en la que cuando yo vi el primera luz pasé las dos cuerdas, ¿no? Eso me salvó la vida en el primera luz porque las cuerdas las cortó, las reventó completamente. Rick cayó hacia abajo, murió por un impacto de una roca, lo supimos luego recuperando su cuerpo, y Estefan quedó en un shock traumático y no, claro, no podíamos ni hablar, ¿no? Yo no sabía si le estaba bien o mal, lo supe un poco más tarde cuando reaccionó un poco, pero bueno, yo quedé allí, la situación no me permitía mover, estaba muy expuesto, sin poder moverme sencillamente porque si caía otro alud y me cogía fuera de las rocas, yo sabía que estaba muerto, ¿no? Entonces, imaginaros desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde que pude salir de esa posición, ver el sol grado a grado en el cielo, cómo va dando el arco en el cielo. Yo sabía que hasta que se pusiera por detrás de la arista sur-sureste del K2 no podría moverme, ¿no? Porque en ese momento estaría a la sombra
el frío haría que la pared se congelara de nuevo y yo podría moverme, desescalar hasta la posición que tenía Stefan. Si hubiera quedado allí no hubiera pasado nada. Durante el día hubo 3 aludes más. Cuando digo aludes es inimaginable pensar el tamaño de esas aludes, ¿no? Es decir, la gente que vio, que estaba lejos de nosotros y vio el accidente, sabían, imaginaban, nos dieron por muertos en el primero y evidentemente después de los 3 no había duda de que nadie podía sobrevivir a ello, ¿no? Yo vi la muerte ahí, estaba ahí, ¿no? Es decir, cuando vi el segundo de los aludes que venía directamente hacia mí, supe que iba a morir, no había más que morir, no existe otra posibilidad, ¿no? Es decir, la lógica de toda tu carrera como alpinista y la lógica de un ser humano cuando ve todo aquello que le va a golpear, pues sabes que vas a morir, ¿no? No morí ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ¿no? Pero sí que entre el segundo y el tercero el sufrimiento que yo tenía de estar helándome, de estar expuesto y de esperar ese momento de la muerte para entendernos es muy fácil, ¿no? Es decir, es pensar que te van a fusilar, tienes un pelotón de soldados delante de ti y disparan, ¿no? Es decir, la primera vez que disparan fallan todos a la vez y dices, no puede ser, ¿no? Entonces ellos cargan y así 3 veces, ¿no? Entonces entre el segundo y el tercero yo tenía muy claro que era mucho más fácil optar por el suicidio, ¿no? Es decir, yo pensé que tan solo soltando las cuerdas y dejándome llevar por la pared iba a estrellarme 2000 metros más abajo contra las rocas y se acababa el sufrimiento de una forma muy rápida. Era la vía más rápida para, vamos a decir, aceptar el final, que era la muerte, ¿no? Es decir, pero a la vez el sufrimiento era físico, ¿no? Es decir, había un sufrimiento físico que era el que yo quería dejar de tener, pero a la vez tenía un sentimiento de paz, ¿no? Es decir, había mucha paz aceptando que había llegado al final y que iba, a mí me gusta decir, a entrar o a volar en la última expedición de mi vida, ¿no? Es decir, esa última expedición me estaba abrazando y que yo iba a ver lo que había al otro lado, ¿no? Es decir, que por fin iba a ser consciente del siguiente paso, de la siguiente pantalla, hablando de esta manera, ¿no? Pero ahí, justo en ese momento, sentí eso que has dicho, ¿no? Es decir, que no podía irme, ¿no? No podía irme sencillamente porque había unos abrazos que no había dado, ¿no? Y no podía irme de esta vida o de este momento de mi existencia o de mi realidad sin dar esos abrazos y despedirme de verdad, ¿no? Es decir, que había gente que merecía que yo la abrazara y le dijera adiós de verdad, ¿no? Es decir, de una forma física, de una forma carnal, de una forma material, ¿no? Entonces, esos abrazos hicieron que luchara hasta el final. Hay una expresión que a mí me gusta mucho que es morir o perder la vida, ¿no? Es decir, que si iba a morir, pero no iba a perder la vida, ¿no? Que la vida no la iba a perder, que había decidido no optar por ese suicidio, sino sencillamente quedarme aquí para dar esos abrazos y luego ya estaba. Y ¿cómo acabó? O sea, ¿tú te recuperaste, te vinieron a ayudar? ¿Cómo acabó la historia? Fue muy largo, fue un día, quizá el día más largo de mi vida fue ese, cuando el sol se puso, el supuesto que yo había hecho de que el frío iba a entrar, se heló la pared completamente, la pared se heló, pude desescalar a donde estaba Stefan y él seguía en shock traumático. Curiosamente, él tenía una emisora desde las 8:30 de la mañana. Hubiéramos podido tener un contacto con el campo base para que nos enviaran un helicóptero o hicieran un rescate. A las 4 de la tarde más o menos llamé al campo base para que nos rescataran, a ver si podían, yo ya casi no podía moverme, tenía una hipotermia bastante avanzada. Entonces el helicóptero, ellos llamaron al helicóptero desde el campo base, tuvimos mucha suerte que es una zona en conflicto con la India, había 2 helicópteros militares en la zona, intentaron el rescate, les costó muchísimo, pero lograron al final encontrarnos en la pared, aproximarse y con una técnica que llamamos longline muy mal hecha, conseguí, yo sabía que si no sacaba, que si yo me enganchaba primero, es decir, te envían una cuerda con un mosquetón, tú te enganchas y el helicóptero te se lleva de la pared, por decirlo así, es tan arriesgado y vamos a decir bestia como esto, ¿no?
Entonces, yo enganché a Stefan en el primer vuelo, se lo llevaron. El segundo helicóptero, cuando intentó rescatarme, se quedó sin combustible y ya se estaba haciendo oscuro, ¿no? Entonces, tenía muy claro que si ese helicóptero no me sacaba de allí, yo iba a morir de hipotermia, ¿no? Ya no podía caminar, no podía desescalar los casi 2000 metros que me separaban de abajo, ¿no? Y llamé al campo base cuando el helicóptero se fue por combustible para saber qué pasaba. Me dijeron que estaba sin combustible, necesitaban repostar y ese helicóptero volvió a mí en la última luz del día. El piloto me prometió que me iba a sacar de ahí, volvió por mí, la última luz, y logró engancharme y bajé casi de noche ya al campo base, ¿no? Entonces, recuerdo que yo pensaba, soy un guía, llevo más de 30 años trabajando como guía, he estado en muchísimos rescates, confío plenamente en el material y yo decía, ahora se me va a romper la cuerda, cuando me arranque de la pared se va a romper la cuerda, antes de bajar se va a estrellar contra la pared, yo no puedo seguir vivo, ¿no? Yo sabía que ese día iba a morir y no llegaba el momento, ¿no? Es decir, cada vez que yo creía que me iba a salvar, había algo que evitaba que yo siguiera aquí, ¿no? Es decir, pero no, al final estamos hablando ahora y estoy aquí. Es decir, que el universo quiso que me quedara, no sé por qué, no lo sé aún, pero quiso que yo me quedara aquí y aquí sigo. Me parece impactante, ¿no? Y, y un sentimiento de qué, de agradecimiento a la vida. ¿Cuál, cuáles sean los sentimientos que tú tuviste, aparte de pensar que la muerte era una agonía porque no acababa de venir, ¿no? Exacto, ¿no? Quizá la agonía es física, ¿no? Es decir, ya cuando aceptas que viene, viene, ¿no? Es decir, lo que no quieres es que juegue contigo, ¿no? Ya Sí, decides, estoy preparado, ¿no? Puedo irme, ¿no? Pero que llegue ya, ¿no? Es decir, sí. quizás eso, ¿no? Aparte del sufrimiento físico al que estás sometido, ¿no? Los golpes que has tenido por el impacto de los aludes, el frío que estás teniendo, tú sabes perfectamente que estás entrando en hipotermia y esa hipotermia va a hacer que no puedas moverte en pocas horas. Toda esa serie de cosas eran lo agónico, ¿no? Pero es una agonía física, antes lo decía, hay dos partes. Una parte es ese físico que te está agobiando, realmente es un sufrimiento físico, pero no es un sufrimiento espiritual, ¿no? Es decir, por el otro lado, si apelo a esa trascendencia que tú hablabas antes, esa trascendencia es todo lo contrario, ¿no? Es decir, es un estado de tranquilidad, es un estado de paz, es un estado donde dices gracias por todo lo que he vivido y gracias por la oportunidad que me viene ahora, ¿no? Porque no sé lo que me viene, pero tiene que ser muy bonito, ¿no? Es decir, porque este camino me va a llevar a algo más grande, seguro, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido. En las experiencias que has tenido de esa muerte y que se acababa y volvías, ¿te encontraste con alguien? ¿Te viste a ti mismo? ¿Saliste del cuerpo? ¿Tuviste algún mensaje? ¿Tuviste cuidado? ¿Qué hubo? No, la primera experiencia, es decir, antes de... Yo he tenido dos experiencias cercanas a la muerte. Antes de las dos experiencias, es decir, mi contacto ha sido antes de las experiencias como aviso, ¿no? Y han sido, en los dos casos, familiares, ¿vale? Que a través del sueño de la noche anterior al accidente, han sido sueños especiales. No sabría describir la especialidad de esos sueños, ¿no? Cómo de especiales o por qué son especiales. Pero tú sabes que no es un sueño como los otros, ¿no? Hay una conexión, como una sincronicidad con otra realidad y ahora puedo interpretarlo, ¿no? Antes no interpretaba, pero como se ha repetido dos veces, soy capaz de interpretar, ¿no? Es decir, que te están avisando de que va a suceder eso, ¿no? Es decir, que hay algo que está viniendo. Después de volver del otro lado, por decirlo de alguna forma, sobre todo en el primer accidente, que donde me rompí todos los huesos de la cara y estuve caminando pues dos días por el medio del Himalaya también, sin cara directamente. Ahí estuve 8 horas inconsciente, no hay ningún recuerdo. El primer médico que pudo asistirme era en un campo base y me dijo, es imposible que estés vivo, estás a 2
6 de presión sanguínea. No entiendo cómo tu cuerpo sigue viviendo. Yo llevaba 2 días caminando, además, y recuerdo una paz impresionante, ¿no? Yo volví de ese momento negro, es decir, de ese el otro lado que digo yo, ¿no? De ese sueño sin sueños, pero volví con una paz increíble, ¿no? Yo no tenía cara, no directamente, es decir, es literal el no tener cara, no tenía cara, pero ni sentía dolor, ni sentía nada, ¿no? Era haber estado en otro lugar y haber vuelto aquí con una paz increíble, ¿no? Recuerdo solo la paz, muchísima paz, ¿no? Es decir, es lo único que recuerdo y de lo que tengo plena conciencia, ¿no? Que no me equivoco si digo que puedo jurar que estuve bien cuidado y que alguien me protegió al otro lado para volver a este. No, no, eso es evidente, ¿no? Y tenías la seguridad, la paz de que era lo que tenía que ser, ¿no? Y que Sí, estabas cuidado y estabas en el camino, tenía que ser, ¿no? No sí, sí, estabas perdido en el camino. Y, y has hablado de esos sueños, esas dos sueños, ¿fueron con la misma persona o las mismas personas? No, no, diferentes personas, pero siempre de la familia. pero ¿estaban Siempre vivos o muertos? muertos, los dos Las muertos. dos veces Las- muertos. sí, sí, las 2 veces muertos. Son personas, tengo conexiones con mi madre, sobre todo con mi madre. Ella sabe lo que está pasando. Hay una sincronicidad, vamos a decir, psicológica, que podría decir que es una sincronicidad cuántica también, como físico, como matemático, más que como matemático, como físico, ¿vale? Pero esto se produce en este plano, pero a la vez hay conexiones con el otro plano a otro nivel, ¿no? Es decir, sería en este plano, en esta realidad, vamos a decir, tengo un tipo de conexión y con el otro, con la gente que ya no está aquí, vamos a decir que ha muerto, hay otro tipo de conexión. O sea que tú tienes a tu madre aquí, viva Sí, todavía, con esa conexión potente, sí, y luego a otros seres de la familia que están también cuidándote, avisándote, por decirlo de alguna manera, podría ser así. Sí, sí, sí. ¿no? Porque si te vuelve a pasar otra vez, ya te dispones. A ver, no, ya sabes, ¿no? Ya sería la tercera vez, ya algo te está diciendo. Pero es bonito porque, bueno, tú has estudiado física y eres matemático, esa interconexión, ¿no? Ese entrelazamiento cuántico entre los seres que se han amado y los elementos, ¿no? Que han estado juntos en un momento determinado, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Es decir, es un entrelazamiento cuántico y no hay más, ¿no? Lo que me lleva a pensar que la realidad es sencillamente esto, ¿no? Es decir, es un conjunto de partículas, de ondas más que de partículas que permanecen juntas toda la existencia, todo el eón del universo, ¿no? Entonces, la muerte es sencillamente dejar de ser materia y pasar a ser partícula, ¿no? Perdón, pasar a ser onda, ¿no? Es Eso. sencillamente las permutaciones que está haciendo el universo con nosotros mismos, ¿no? Formamos parte del todo y en este momento tenemos la gran suerte de ser conscientes de que formamos parte del todo, ¿no? Es decir, sería tan sencillo como esto para mí, ¿eh? Para mí. Pero fíjate que más tú, porque tú cuando estás subiendo una montaña, cuando estás escalando o estás en contacto con la montaña, me imagino que ese sentimiento de interconexión debe ser potentísimo, ¿no? Es impresionante, es decir, te sientes parte de ese todo, ¿no? Es decir, no hay, a mí me gusta mucho escalar sin la cuerda, entonces hay momentos que en el deporte o en la psicología se llaman momentos de flow. Yo los llamo meditación. He meditado muchísimo y sigo haciéndolo. Entonces, esa meditación donde no existe el actor ni la acción, ¿no? Existe un verbo, no hay sustantivos ni adjetivos, solo hay verbos, ¿no? Es decir, yo siempre digo, hay un momento cuando yo escalo que no hay roca y hay escalador, o hay roca y no hay Jordi, ¿no? Hay una unión de los dos
donde lo único que existe es la escalada, es esa acción que produce el tiempo y fluimos con él, ¿no? Y la vida, cuando estás viviendo en esas situaciones, no voy a decir extremas, ¿no? Extremas quizá porque se producen en el extremo de nuestras emociones, no por su peligro intrínseco, ¿no? Cuando estoy en esos mundos tan silenciosos donde puedes percibir el resto de agentes conscientes que te rodean, te haces uno con ellos, ¿no? Es decir, hay un momento en que te unes, hablas su propio lenguaje, vibras en resonancia con sus ondas, ¿no? Entonces sí que sientes una conexión que es muy difícil de percibir en otras situaciones, ¿no? Pero luego, ¿cómo puedes vivir aquí abajo, en la vida ordinaria? Bueno, lo que intentas es vivir con lo que tú sabes de la otra vida que es un poco menos ordinaria, la vida ordinaria, ¿no? Es decir, hay un agradecimiento que quieres dar, ¿no? Yo creo que cuando vuelves aquí, a mí lo que me mueve es agradecer lo que me está regalando la naturaleza en forma de que yo se lo pueda regalar a otra gente, ¿no? Es decir, mis gracias a la naturaleza, por decirlo de alguna forma, mi agradecimiento hacia ella es el hecho de que yo pueda regalar lo que puedo, no sé si decir enseñar, me parece muy arrogante, ¿no? Puedo mostrar a otra gente, ¿no? Es decir, yo creo que es eso. Vuelves aquí porque necesitas comunicar lo que has vivido allí, sencillamente, ¿no? Es decir, es muy sencillo, al final forma ese ciclo y te cuesta mucho, ¿no? Ver cómo se puede vivir con tanto ruido en una sociedad como la que tenemos. Cuando digo ruido, no digo que haya demasiado, es decir, demasiada información, es decir, la información al final lo que hace es no dejarnos percibir la realidad última que está debajo de todo, ¿no? Es decir, que estamos como en medio de una niebla y cuando esa niebla desaparece vemos el bosque detrás, ¿no? Pero el bosque está detrás, o la montaña está detrás, o el mar está detrás. Pero vivimos en la niebla constantemente. Cuando eres capaz de vivir en el otro lado y vuelves el otro lado, digo ahora, del silencio, ¿eh? No de la Sí. muerte, cuando vuelves a la niebla, le puedes enseñar a la gente cómo se sale de la niebla, ¿no? Es decir, que es muy sencillo. Pero fíjate que todo lo has puesto muy sencillo, todo es muy sencillo. Esto Y es- realmente es muy sencillo. Pero fíjate, una cosa tan sencilla como el agradecimiento que has dicho tú, no se puede agradecer si no estás atento, si no valoras lo que tienes, si no te das cuenta de lo que tienes. Porque si no te das cuenta que estás distraído, ¿qué vas a agradecer? Entonces, lo bonito del agradecimiento es que uno está atento, que es consciente de aquello que tiene y lo valora y lo agradece, ¿no? sí, Me sí, sí. parece importantísimo. Pero es que a nivel de la naturaleza, a nivel familiar, a cualquier nivel que estemos, siempre hay cosas para agradecer. Y si no a tu organismo, que hace, bueno, que te lleva a pesar, a pesar de lo mal que le cuidamos. Algunos, ¿no? Lo cuidas mal, pero intenta siempre ayudarte, tu organismo, a pesar de que le des un alimento que no le conviene o que no lo cuides ni lo valores, ¿no? Tenemos que valorar siempre, 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 ¿no? Yo me acuerdo siempre de un momento que viví, creo que era en Ladakh, hace mis primeros viajes fue, ¿no? Estaba en un monasterio y estaba allí, pasé unos días en ese monasterio y había un monje que limpiaba su bol muy bien con cada noche, ¿no? Antes de ir a dormir, limpiaba el bol y lo ponía allí al lado de su cabecera, se tumbaba en el suelo, en la manta y dormía, ¿no? Un día le pregunté, ¿no? Con toda mi curiosidad dije, ¿por qué lo limpias tanto, no? Es decir, ¿es un ritual o era curiosidad, ¿no? Él me dijo, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Vuelvo a la sencillez, ¿no? Muy sencillo. Dice, imagínate que ahora yo me pongo a dormir y me muero, ¿no? Y mañana alguien puede utilizar mi bol, entonces yo se lo dejo limpio, ¿no? Entonces Qué fue una de las bonito. grandes enseñanzas que aprendí, ¿no? Ya de joven, de decir, wow, esta persona llega con una paz increíble al final del día, ¿no? ¿Y qué le da esa paz, ¿no? El hecho de estar agradecido con los demás, si no, no le dejaría algo limpio.
Entonces, estar aquí y ahora es un regalo y debo agradecer ese regalo. Levantarte por la mañana y ver que hay nubes o hay sol o hay viento o está lloviendo o está nevando. Da igual, estoy aquí, estoy vivo y puedo seguir el ciclo de la vida, ¿no? Me deja celebrar otro día la vida. Entonces, es puro sentimiento de agradecimiento, es que no hay más, ¿no? Es decir, todo lo otro es suplementario. Si no estoy agradecido a eso, mi vida no tiene ningún sentido. Así es, totalmente. Bueno, yo no te he preguntado cómo volviste. Por un lado, lo de la cara toda destrozada, cómo acabó. Y también no sé si es en este episodio el de que te congelaste los dedos de los pies o fue en otro. No fue en otro, fue en otro, es otro ese. Pero ese fue, bueno, lo de la cara, volví a España, me operaron y ahora puedo decir como anécdota que soy uno de los alpinistas con la cara más dura de este país, ¿no? Es decir, llevo toda de metal, pero fue muy bien y a partir de, bueno, me daban 3 años de recuperación los médicos después de ese accidente. A los 3 meses volví a estar ya en el Himalaya y estaba con una tabla de snowboard bajando un 8000 y allí me congelé, ¿no? Entonces fue una enseñanza de arrogancia, es decir, porque primero fue la primera vez que puse en práctica utilizar toda la meditación para una recuperación, no voy a decir sanación o una sanación muy rápida, ¿vale? Y curiosamente, puede sonar muy raro, pero es así. Aparte, pues conozco el nombre del médico, podríamos buscarle y que él confirmara que no estoy mintiendo. Después de la operación, fue una operación muy larga, fueron muchas horas de quirófano, llevo 8 placas y 28 tornillos en mi cara y quedó una operación por hacer, que era el tabique nasal, tenía una forma de cuatro, estaba completamente partido, tengo una cicatriz aquí. Entonces, después de la operación, él me dijo, justo después de la operación, que necesitaría otra cirugía para arreglar el tabique. Él sabía que yo era deportista, que quería seguir con el deporte y que me arreglaría la nariz después, que había sido demasiado compleja la operación, como para atreverse a hacerme eso después de tantas horas en el quirófano con la anestesia, ¿no? Bueno, en 3 meses el tabique se puso recto sin hacer nada, se puso recto. Es decir, en el último control que tuve antes de volver al Himalaya, él se enfadó muchísimo porque me dijo, me has faltado al respeto yéndote a operar a otro sitio. Dije, no, 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 no. Yo no me he operado en ningún sitio, ¿no? Es decir, yo no he hecho nada que no me hayas dicho. Bueno, sí, sí que he hecho. He vuelto a la montaña, he estado escalando, he estado esquiando, he hecho muchas cosas que tú no querías que hiciera, pero en ningún caso me he ido a operar, ¿no? Entonces, vi que con la mente podía ayudar a mi cuerpo a recuperar, ¿no? A los 3 meses de esta operación Perdona, de la... ¿eso quiere decir que tú hacías meditación y visualizaciones con tu tabique? Exacto. Y respiraciones, sin presiones de ningún tipo, ¿vale? Pranayama puro y duro, es decir, pero sin ningún tipo de presión que yo pudiera modificar la posición del Sí. hueso, ¿ok? Para que quede claro de que no había ningún tipo de presiones a buscar alguna posición de él, ¿no? Ah, a los 3 meses vuelvo al Himalaya, a los 4 justos estaba en la cumbre de un 8000 que se llama el Choyu, con una tabla de snowboard, y bajé por allí, ¿no? Bajé por las laderas del Choyu con el snow y en la cumbre cometí un error que fue apretar demasiado las fijaciones y me congelé los pies. Hice un efecto torniquete, congelé los pies, me daban 6 amputaciones y O yo sea, dije me daban 6 amputaciones, quiere decir 6 dedos. que te iban a amputar 6 dedos de los pies. Exacto, exacto, exacto. Querían cortar 6 dedos de los pies. Entonces yo dije que no, que de ninguna manera, que no quería que me los cortaran. Y decidí, junto con un amigo francés que es médico, vamos a decir, occidental, titulado en Francia y aparte es maestro Shaolin, utilizar unas técnicas de Qigong y de Wushu, de redistribución energética, básicamente es meditación para tratar a los dedos, ¿no? Es decir, tengo una pequeña amputación en el dedo gordo del primer pie, ¿vale? Y el resto recuperaron absolutamente.
En ese momento, estamos hablando del año 99, el conocimiento de la recuperación de las congelaciones era mucho más reducido y puedo llegar a pensar que actualmente nos avanzamos un poco al proceso de recuperación que se sigue hoy en día, ¿no? Es decir, la pequeña amputación viene porque sabemos perfectamente que si un hueso se nos congela, ya no hay solución. Pero el resto de tejidos somos capaces de regenerarlos, ¿no? De todas formas, en el Choyu, de nuevo, en esa misma montaña, años después, no recuerdo si era el 2010, 2012, vamos a decir, más de 10 años después, haciendo un rescate, yo hice un rescate a un alpinista que estaba accidentado, volví a congelarme los pies, ¿vale? Y en ese momento volví al hospital donde me habían tratado, me hicieron un reconocimiento desde el momento cero porque volví muy rápido a España y me volvieron a hacer ¿cómo se dice? Una predicción, ¿no? Es que me iban a amputar de nuevo Sí, algunos sí. dedos. Ok, el cuadro clínico era la amputación de nuevo. Y de nuevo volví a salir con una alta voluntaria del hospital. Directamente me fui a Nepal porque tenía otra expedición con los dedos congelados y volví a poner en práctica el mismo proceso que había utilizado en la primera congelación y hice una recuperación total en 20 días, que es rapidísima. De hecho, cuando volví de la segunda expedición, tenía recuperación total en todos los dedos y el doctor en Zaragoza de congelaciones me dijo, la próxima vez no hace falta que vuelvas, lo haces mejor que yo, ¿no? Es decir, no sé cómo, pero lo haces mejor que yo. Es una anécdota entre nosotros, ya somos amigos Pero después de todo esto. debió quedar alucinado, alucinado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Porque esto con la medicina tradicional y el concepto de ciencia tradicional no es posible. No, porque la ciencia tradicional obvia muchas veces que tenemos una conciencia que nos ayuda mucho, ¿no? Es decir, es como una ciencia parcial, ¿no? Es decir, es muy buena, en ningún caso estoy hablando mal de la medicina, todo lo contrario, es decir, todo lo contrario, es decir, necesitamos los médicos, necesitamos la medicina y soy el primero en ir al médico, ¿no? Pero hay una parte que es importantísima y es nuestra conciencia, ¿no? Nuestra conciencia es capaz de hablar con nuestro cuerpo, cada una de nuestras células es como una pequeña conciencia que yo tengo, separada de mí y a la vez formando parte de mí, y si la pongo a trabajar con el conjunto de las demás, ¿vale? Consigo cosas impresionantes. La última vez fue hace 2 años y alguien que no había vivido una situación de estas, que es mi mujer, uh, quedó impresionada, ¿no? Es decir, yo me rompí la cadera esquiando aquí en el Pirineo, entonces esto era un mes de febrero, yo tenía trabajo en Noruega como guía 6 semanas, justo 6 semanas después del accidente, y con una rotura de cadera me fui a Noruega y hice mi temporada de guía de esquí en Noruega. Entonces ella decía, es imposible que lo puedas hacer, tienes que suspender todo otra vez. Dije, no, 6 semanas es suficiente para que la cadera vuelva a ser mi cadera. Y la cadera funcionó tranquilamente al cabo de 6 semanas. Bueno, entonces, claro, estás diciendo la importancia de la conciencia Exacto. en tu cuerpo. O sea, tu cuerpo responde a tu conciencia. Sí, me atrevería a decir que mi conciencia es mi cuerpo, casi casi, ¿no? Es decir, Vale. si a un estado más cuántico podríamos decir que mi conciencia es la onda que hace vibrar a todas las otras, ¿no? Es decir, que estoy compuesto de millones de pequeñas conciencias que son mis células y cada célula conforma, es decir, cada una en su pequeña diferencia conforma a lo que es mi conciencia, que sería, vamos a decir, la unidad de todas ellas. Si desde esa unidad que es mi conciencia soy capaz de enviar información a las pequeñas conciencias que son cada célula y se dan cuenta que están vibrando en una frecuencia que no toca, es sencillamente enseñarlas a vibrar en la otra frecuencia. Entonces, esa curación o ese proceso curativo poco a poco se acelera hasta que los tiempos son súper rápidos, ¿no? Pero bueno, es que a mí me gustaría que de alguna manera enseñases o dijeses cuatro trazos de a la gente que nos está viendo, de a ver
cómo participar en nuestra propia sanación ante cualquier tipo de proceso. Tú lo hacías en meditación, utilizabas visualización, dabas la orden, cuántas veces al día, cuánto tiempo, pequeñas cosas. Pequeñas cosas, es muy sencillo, ¿no? Es decir, es hablar con esa parte de ti que no sigue al resto. Es decir, es esa pequeña parte, como decía, ¿no? Hay una pequeña parte de ti que va a su rollo, para decirlo de alguna forma muy simple, ¿no? Entonces es esa llamada de atención, ¿vale? Quiere más cuidado porque está lesionada y de alguna forma ahora ella es la que manda, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces es cuidarla, en un principio es cuidarla y hacerle entender que el resto de tu cuerpo, el resto de las otras conciencias que dependen de ella, pues la necesitan, ¿no? Entonces, cuando ella entiende que las demás la necesitan, ¿vale? Pues de alguna forma se esfuerza para volver a formar parte de ese todo que eres tú como conciencia, ¿no? Yo me acuerdo que al principio, en el caso de la cadera, que es el que tengo más reciente y me cuesta muy poco recordar, uh, la pierna izquierda no formaba parte de mí, ¿no? Es decir, yo le podía ordenar lo que quisiera y ella no se movía y no había ninguna forma de que yo pudiera comunicarme con ella, ¿no? A nivel consciente. Entonces, claro, tú vas con unas muletas, sigues unos movimientos que están muy marcados por el dolor, por lo típico de una lesión, de una rotura de una cadera. Entonces, ¿qué hice? Escalar. Sin la cadera dije, me voy a poner a escalar, ¿no? Entonces, lo que parece una burrada increíble, y lo es, ¿vale? Fue el principio de una nueva relación, ¿no? Es decir, necesitaba que ella entendiera que el resto de mi cuerpo la necesitaba, que no podíamos vivir sin esa parte. Entonces, bueno, pues con la cuerda por arriba, nosotros llamamos escalando un top rope, me puse a escalar y al obligar a mi conciencia, a mi cerebro, de alguna forma, a mi mente, a realizar movimientos diferentes, implicó toda una serie de nervios que iban a esa pierna y empecé a notar movimientos en esa pierna, ¿no? Es decir, yo podía ya controlar rotaciones del hueso, de la operación que había tenido y de todo. Y a partir de ahí esa relación cada día fue mejor y la curación, por decirlo de alguna forma, o la recuperación, ¿vale? Fue acelerándose hasta el punto de que, bueno, pues caminaba 10 kilómetros con las muletas, cada día era una mejora, una mejora, una mejora. Entonces, abres un canal de comunicación, es encontrar siempre el canal de comunicación. Es como entre dos personas, estamos ahora manteniendo una conversación porque los dos estamos pasando mensajes. Entonces, con cada célula de mi cuerpo en la meditación puedo establecer esa conversación. Si estoy acostumbrado a ese silencio que me permite hablar con cada parte de mi cuerpo, con cada una de las células, yo sé si con alguna no me comunico bien o no nos entendemos, ¿no? Entonces, en el momento de una lesión es muy fácil darte cuenta que no existe comunicación. Entonces, lo que necesitas es restablecer la comunicación y entenderte. Es sencillamente volver a ser amigos, que digo yo, ¿no? Con esa parte que está lesionada. Sí, pero fíjate que es muy interesante lo que dices porque es lo contrario a lo que uno cree. Tú dices que hay que ser amigos, ¿no? Pero aquí te dirían es ser enemigos, porque tú le estás forzando, tú no le das tiempos, tú la estás forzando y imagínate ponerte a subir montañas con una cadera rota a las 6 semanas, es que es incomprensible. Entonces dirían, no la quieres suficiente porque la estás forzando demasiado cuando es todo lo contrario. Es que Exactamente. crees en ella, le dices que la quieres, que la necesitas y que es un parte de un todo, ¿no? Exacto. Y el diálogo que ella utiliza es un diálogo muy punzante, ¿no? Es el diálogo del dolor, ¿no? El dolor es el que ella utiliza para hablar contigo, ¿no? Muchas veces. Entonces, el dolor es, yo en todas mis operaciones he evitado, o mis recuperaciones he evitado tomar calmantes, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Prefiero sentir el dolor, ¿no? Porque el dolor es la forma que tiene esa parte dañada de expresarte lo que está sufriendo, ¿no?
Entonces, a través del dolor, si el dolor es creciente, hay un dolor, es decir, el límite es el dolor, por decirlo de alguna forma, pero no cualquier dolor, ¿vale? Es ese dolor cuando esa parte de ti te está diciendo, no me fuerces más porque estoy en el límite, ¿no? Entonces, tú le muestras tu respeto, ¿no? Dices, evidentemente, hasta aquí hemos llegado, vamos a cuidarte, te voy a cuidar, no hay ningún problema. Pero hay muchas veces que hay dolores que son naturales, ¿no? Es decir, es como si me doy un golpe con una mesa, pues me duele, ¿vale? No pasa nada, me duele, ya está, no hay más, ¿no? Entonces, ese diálogo es súper importante, ¿no? Conocer a tu cuerpo como a ti mismo, diría. Es decir, esa conciencia que me hace ser consciente de cada célula, de lo que está pensando, de lo que está haciendo, como si fuera un ser que forma parte de mí, ¿no? Es decir, es sencillamente esto. Entonces, el quererla, claro que la quiero, no puedo vivir sin ella. Entonces, lo que no hará nunca es dañarla. Necesito que ella esté conmigo. Entonces, hay visualizaciones, hay cosas. A través de la física cuántica siempre pienso lo mismo, ¿no? Es decir, si vivo en una superposición de estados cuánticos, como dice la ecuación de Schrödinger, uh, y hay un estado cuántico que soy yo, que estoy accidentado, y un estado cuántico que soy yo, que estoy bien, pues voy a intentar no pasar de uno al otro, ¿no? Pero ir siguiendo una sucesión de ondas que me lleven a estar bien de una forma muy rápida, ¿no? Me tengo que visualizar en esta, pero siendo consciente de esta, ¿no? Es decir, no puedo olvidar que estoy lesionado, ¿no? Pero a la vez me estoy visualizando en un estado cuántico donde ya no hay superposición y estoy bien. Entonces, las vibraciones de mis conciencias, vamos a decir, celulares, se motivan de alguna manera para seguir ese camino hacia una recuperación mucho más rápida, ¿no? Mucho más natural. Sí, pero fíjate que la gente prefiere tomarse un analgésico, un antiinflamatorio que hace el esfuerzo, ¿no? Exacto. El dolor es un gran amigo. Hay dolores y dolores. No voy a decir que se Mm. tenga que sufrir por el dolor, ¿no? Pero sentir el dolor es sentirte vivo, ¿no? Saber que está ahí esa lesión. Oye, muchas veces me gusta sentir el palpitar cuando tengo una lesión, el palpitar del corazón en la lesión, ¿no? Sí. Diciendo, mi corazón no está aquí en el pecho, está ahora en la cadera, ¿no? Y noto el palpitar en la cadera. Es como si el protagonismo lo tuviera esa lesión. Y el Mm. dolor, cuando va decreciendo, me está diciendo lo contenta que está ella de salir de ahí, ¿no? De la lesión. ¿Qué es para ti la dificultad en la vida? La dificultad en la vida. Wow. Me enfrento cada día a muchas dificultades técnicas. La dificultad en la vida es estar lejos de la gente que quiero, ¿no? Es decir, sentirme lejos de ellos y sentir que, aunque los lleve en el corazón, me gustaría compartir más tiempo. Quizá el gran peso que llevo en la mochila sea haber estado apartado mucho tiempo en la lejanía, vamos a decir, del espacio-tiempo de nuestra realidad, de la gente que quiero de verdad, ¿no? Es decir, de mi familia, de muchos amigos, de mis padres, de mis hijos, de mi mujer. Es decir, eso es lo que más me cuesta, ¿no? Es decir, los abrazos que no he dado, quizá, ¿no? Quizá lo que me pesa es que ha habido muchos abrazos que aún no he dado. Pues te toca, porque nunca sabemos. Esto es como el monje, ¿no? Que se va a dormir porque puede morir en la Ex- noche. Entonces Exacto. es acostarse, irse a dormir en la noche, habiendo dado todos los abrazos y habiendo sido tú mismo, ¿no? Sí, 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 Sí. sí. Y otra cosa muy buena que tienes tú por tu profesión es no cargar peso, No, no no, cargar mochila. no cargar mochila. ¿En qué sentido? Claro, porque en la vida cargamos muchas mochilas y, y me imagino que al ir tan arriba necesitas ir muy ligero, ¿no? Necesitas ir muy ligero. No sé si interpreto bien tu pregunta, la voy a contestar tal como la he Es, interpretado. es profunda, es, Es es profunda y es doble, con doble profunda. Sí, sentido. sí, 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 por eso, ¿no? He cogido la profundidad de la pregunta, me ha gustado mucho cómo la has hecho y he cogido la profundidad de la pregunta, ¿no? Cuando, mira, los samuráis, que es una gente que estudié muchísimo, decían una cosa, ¿no? Es decir, una batalla siempre es a muerte.
¿vale? Es decir, para ellos no existía un duelo donde no fuera a muerte. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo entro en una batalla, en un conflicto de mi vida, es para llegar hasta el final. Para llegar hasta el final, muchos días o muchos proyectos de mi vida, debo aceptar la muerte como una de las salidas. Y como buen samurái, por decirlo de alguna forma, sé que la batalla tiene que ser hasta el final, ¿no? Creo también que a veces estoy aquí porque he sido cobarde en alguna de ellas, ¿no? Pero bueno, me reservo eso. Para llegar a ese momento tienes que llegar con la tranquilidad del monje que estaba limpiando el bol, ¿no? Los samuráis, después de decir esto, decían que antes de la batalla tienes que escribir un haiku. Para la gente que no lo sepa, un haiku es una poesía breve japonesa. Entonces, esa paz viene de llegar al momento preparado. Es decir, la vida es una preparación para la muerte y no te preparas en el momento en que llega ella y la ves delante de ti, porque la ves delante de ti, la sientes su presencia. En ese momento estás tranquilo si te has preparado para ella durante toda tu vida, ¿no? Es decir, es esa preparación que apelaba a esa cultura tan próxima a la muerte que fueron ellos, ¿no? Es decir, gente muy noble, gente muy íntegra, gente que eran referentes para los propios maestros, ¿no? Es decir, esa integridad, esa humildad, ese honor que ellos apelaron, es lo que te prepara para la muerte, verla como algo natural que algún día te cogerá de la mano y los dos caminaréis por otros caminos que no has visto nunca y que te va a mostrar un mundo diferente al que estás viviendo ahora, sencillamente. No sé si con tu conciencia o con otra conciencia, pero seguirás formando parte de la conciencia global, seguro, y es eso, ¿no? Sencillamente, esa mochila deja de pesar en el momento en que tú te das cuenta de que esto es así. Entonces puedes optar a caminar sendas que mucha gente no puede hacer porque le teme a la muerte, ¿no? La muerte no es un tabú, la muerte es algo natural, es algo que está ahí. Y que como has dicho tú muy bien, este es un camino de preparación para la muerte. Nos Exacto, preparamos en el día a día y buscamos solucionar en el día a día y no ir cargando con una mochila que nos dificulta el caminar, ¿no? exacto, Hay que exacto. solucionar en el día, no esperar al último día. Y mucha gente piensa, uy, tengo mucho tiempo. No sabemos. Esa es la magia, ¿no? Que sabemos que llegar, pero no sabemos cuándo. Es decir, el Día de Reyes es el 6 de enero, ¿no? Es decir, el día que me voy a ir, no lo sé, ¿vale? Pero en el fondo llegará, ¿no? Es decir, y me encontraré o no, depende de las creencias y de la trascendencia en la que yo crea, con una realidad o con otra, ¿no? Es decir, pero va a ser mágico. Porque el universo al final es finito, tiene una energía y necesita de mi energía para seguir existiendo. Yo posiblemente, y tú y todos los que estamos aquí, seamos parte de una estrella que se formó en el principio del universo después del Big Bang. Y todos sus átomos o alguno de ellos forman parte de mí. Y puedo sentirme conectado a cualquier parte del universo porque comparto esos estados entrelazados cuánticos Mm. y cuando yo muera volveré a formar parte de otra cosa y seguiré siendo el universo, ¿no? Es decir, es la gran magia que tiene estar vivo. Muy bonito. Y para terminar, decir que has escrito un libro, Mm. Álgebras de la Ilusión. ¿Por qué ese título y cuál es tu sentido de escribirlo? ¿Qué es lo que nos quieres decir? Bueno, no sé qué quiero decir. La gente que lo ha leído dice, eres muy atrevido, escribiste lo que quisiste y no lo que el lector quería escuchar, ¿no? Es decir, quizá como alpinista y montañero la gente esperaba un libro de grandes hazañas y de grandes escaladas y escribí un libro que no sé, que no es un libro de ciencia siendo ciencia, no es un libro, no es una biografía siendo parte de mi vida, no es un libro de montaña pasando absolutamente siempre en las montañas, es un libro de vida, es un libro de emociones donde junto la matemática, la física, ese pensamiento, vamos a decir, holístico que tengo a través de mis experiencias en la montaña, ¿no? Es un libro de emociones, de lo que he vivido, de lo que me ha regalado la naturaleza y de
sencillamente cómo entiendo la vida, ¿no? Yo creo que es un libro de vida, no es un libro de montaña, es sencillamente eso. ¿Por qué álgebra? Ilusión está clarísimo, ¿no? Es decir, la ilusión es el fuego que hace convertir los sueños en realidad. Si yo pongo ilusión a un sueño, no fui astronauta, pero llegué a tocar la luna, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque sean sueños. Y álgebras porque el libro en sí mismo es una álgebra, ¿no? Es decir, una álgebra en árabe, álgebra quiere decir la unión de las partes, ¿no? Es decir, en el COVID me vi un poco llevado de manos de una buena amiga a escribirlo y me di cuenta que muchas partes de mí se juntaban en un discurso. Entonces, de alguna forma, estaba construyendo una álgebra y le llamé álgebras de la ilusión, sencillamente. Pues muchas gracias. Y para Y acabar, ¿quisieras dar alguna opinión, algún mensaje, algo a las personas que nos están viendo? pues el mensaje es celebrar la vida, celebrarla cada día y dar gracias, ¿no? Yo creo que ese amor universal, esa compasión a la que apela el budismo viene de dar gracias a cada momento, ¿no? De siempre estar positivos porque es lo único, vamos a decir, real en esta vida, es que estamos aquí y que debemos estar agradecidos, ¿no? Solo hace falta, yo que viajo por muchos países diferentes, veo a mucha gente que no tiene la suerte de vivir una sociedad como la nuestra, ¿vale? Que se ven forzados a vivir unas condiciones muchas veces infrahumanas y tienen una sonrisa, ¿no? Esa sonrisa es lo que te hace conectar directamente con ellos, ¿no? Están agradecidos de estar allí, están agradecidos de mirarte a los ojos y están agradecidos de sencillamente vivir, ¿no? Es decir, lo que da sentido a lo que estábamos hablando, a morir. Qué bonito y todo mi agradecimiento y nuestro agradecimiento por, por haberte prestado para expresar una parte de tu vida que podemos compartir y podemos aprender enormemente de ella. Muchísimas gracias, Jordi. Al revés, muchas gracias a vosotros. Un placer para mí.